Kitty ha vivido toda su vida en Saltmere, un gris pueblo pesquero donde nunca pasa nada, hasta la semana en que encuentra en la playa a un desconocido inconsciente que no recuerda su propio nombre, y un enorme lobo blanco comienza a observarla desde el borde del bosque. Ahora pasa los días enamorándose de un hombre sin pasado, y las noches siendo seguida por un depredador salvaje que la observa como si le perteneciera, hasta la noche en que el borracho del pueblo la acorrala con intenciones violentas. Entonces aparece el lobo, salvaje, protector, implacable. Todo el pueblo lo ve atacar. Por la mañana quieren que lo casen, pero a medida que el miedo se extiende por Saltmere, el desconocido de Kitty comienza a despertarse en lugares extraños, cubierto de arañazos que no puede explicar. No recuerda haber sido el monstruo que todos temen, tampoco recuerda haberla amado. Y si Kitty no descubre la verdad, puede perder la única parte de él que alguna vez lo hizo. Prólogo. Kitty caminaba rápido, con el aliento empañando el aire frío de la noche. La cesta vacía golpeaba su cadera. El pan y el pescado seco que había llevado al viejo Maren ya estaban entregados. Debería haber salido antes, lo sabía. El bosque se acercaba demasiado al camino y la luna seguía escondiéndose tras las nubes. Podía oír el mar, pero no podía verlo, lo que siempre la hacía sentir desorientada. Entonces, una risa resonó en la oscuridad detrás de ella, baja, suelta, descuidada. Conocía esa risa, Kitty. La voz de Eric atravesó la oscuridad, arrastrada y burlona. Gatita. Apretó con fuerza el asa de la cesta. Siguió caminando, pero dos figuras salieron tambaleándose de detrás de un cobertizo que tenía delante y le bloquearon el camino. Los amigos de Eric, Harlan, de hombros anchos y tambaleante, con los ojos demasiado brillantes y desenfocados, y Gwen. A Kitty se le cerró la garganta. Se dio la vuelta. Eric estaba justo detrás de ella. Sus ojos eran inexpresivos y oscuros a pesar del brillo de la bebida, y ella podía oler la cerveza empapando su ropa. «He oído que hoy defendías al lobo», dijo Eric. «Delante de todo el mundo. Me has dejado en mal lugar». Dio un paso tambaleante hacia ella. Kitty dio uno atrás y chocó contra el pecho de Harlan. «No seas así», le susurró Harlan al oído, con el aliento caliente y apestoso. «Solo queremos hablar». «Suéltame», dijo Kitty con voz débil. Odiaba lo débil que sonaba, pero eso les encantaba. Todos se rieron. «¿Dejarte ir?», se burló Eric. «Pero ni siquiera hemos empezado». Le agarró la mandíbula con la mano. «Me rechazaste, Kid. Me dejaste en ridículo delante de todo el pueblo». «No lo hice», intentó decir ella. Eric apretó más fuerte. «No me interrumpas», espetó él. Ella intentó zafarse. Las manos de Harlan se deslizaron por sus brazos, sujetándola en su sitio. «Eric, por favor», susurró ella. «Por favor». La sonrisa de Eric era maliciosa. «Por favor, ¿qué, Kit? Por favor, déjame ir», dijo ella. Parpadeó con fuerza, tratando de contener las lágrimas. Eric ladeó la cabeza, pensativo. «Te dejaré marchar», dijo Eric en voz baja, demasiado baja, «cuando me hayas demostrado que realmente lo sientes». Se le hizo un nudo en el estómago. «Demostrártelo», repitió ella. «Ya me has oído», dijo Eric. Miró por encima de la cabeza de ella a Harlan y Gwen. «Tiene que disculparse como es debido, ¿verdad, chicos?» Los ojos de Harlan estaban vidriosos y emocionados, y sacó la lengua para humedecerse los labios. «Eric, no». Kitty comenzó. «De rodillas», espetó Eric, y todo su cuerpo se tensó. Harlan volvió a reír, encantado. «Mira eso, ya está llorando». Eric la obligó a arrodillarse. «Ahora», dijo Eric, respirando con dificultad. «Veamos cuánto lo sientes realmente». El terror le cerró la garganta como un puño, y entonces llegó el gruñido. Salió del árbol como algo físico, algo con peso y dientes y una antigua y terrible ira. Las manos de Eric se aflojaron. Los tres hombres se quedaron quietos. «¿Qué demonios?», dijo Harlan con voz quebrada. El gruñido volvió a sonar más profundo. Kitty levantó la cabeza. Sus manos temblaban mientras presionaban contra la grava. Dos ojos dorados la miraban fijamente desde la oscuridad entre los árboles. Eric retrocedió un paso, soltándole el pelo. «No me muevo», siseó. «Si corres, te...». El gruñido volvió a sonar. Y entonces el lobo salió a la luz de la luna. Era enorme, más grande que cualquier cosa que pudiera existir. Blanco como un hueso, sus labios se retiraron lentamente, deliberadamente,
revelando colmillos del tamaño de los dedos de ella. Los hombres se quedaron paralizados. El aire se sentía pesado, extraño. Los ojos del lobo se fijaron en la mano de Eric sobre el brazo de ella. Sus labios se retiraron aún más. El gruñido que salió de su garganta no sonaba como el de un animal, sonaba como rabia. Y entonces se abalanzó. Capítulo 1. 4 meses antes. Para entender por qué el lobo apareció en los bosques de Saltmere y por qué acudió en ayuda de Kitty, primero hay que entender cómo conoció a Micah. Y esa historia comienza en una tranquila playa al amanecer. El cielo tenía el color del peltre viejo y el mar estaba plano y gris bajo él. Kitty ya estaba en la playa, con las botas colgadas del hombro y los pies descalzos hundiéndose en la arena húmeda. Venía aquí casi todas las mañanas antes de que el pueblo despertara. Era el único momento del día que le pertenecía por completo. No se oían voces desde los muelles, ni carros traqueteando sobre los adoquines, solo los pájaros, el agua y los lentos relámpagos del cielo. Pero esa mañana había una forma en la arena que no pertenecía allí. Por un momento pensó que era una foca, pero era un hombre. Medio dentro y medio fuera de las olas, inmóvil, Kitty dejó caer sus botas y corrió. Señor, cayó de rodillas a su lado. Era el tipo de belleza que no tenía por qué existir en un lugar como Saltmere, en un mundo de tripas de pescado y agua gris. El agua le lamía las piernas y las caderas, pero la parte superior de su cuerpo estaba libre de ella, y su camisa, de un tejido fino, más fino que cualquier otro que hubiera visto jamás, estaba rasgada. Kitty sintió que se le calentaba la cara. Podía verlo todo, la amplia extensión de su pecho, los duros músculos. Había visto antes a hombres sin camisa, pero esto era diferente. Esto hizo que algo en lo más profundo de su estómago se retorciera y se tensara de una manera que nunca antes había sentido. Se encontró recorriendo con la mirada las líneas de su cuerpo. «Concéntrate», se dijo a sí misma, pero le temblaban las manos mientras se inclinaba sobre él y apoyaba la oreja en su pecho. Su piel estaba fría, pero podía sentir los latidos lentos y constantes de su corazón contra su mejilla. Estaba vivo. Levantó la vista hacia el camino que había sobre la playa, con el corazón latiéndole con fuerza. Por suerte, allí estaba el viejo Brennan arrastrando los pies hacia los muelles. «¡Brennan!», gritó. «¡Ayuda! ¡Busca ayuda!». Él la miró con los ojos entrecerrados, confundido, y finalmente se alejó arrastrando los pies hacia el pueblo cuando se dio cuenta. Kitty volvió a mirar al desconocido. Lo arrastró más lejos de la arena, alejándolo de las olas que aún intentaban llevárselo, y le apartó el pelo mojado de la cara. Nunca antes había querido tocar a alguien, no así. No con esa curiosidad dolorosa y desesperada por saber cómo se sentiría su piel bajo sus dedos. Él abrió los ojos, de un azul pálido, y al mirarla, Kitty olvidó cómo respirar. «¿Dónde?», comenzó el hombre. Su voz era áspera, quebrada, e incluso eso hizo que algo se agitara en su pecho. «Estás en una playa», espetó ella. «Quiero decir, en un espejo de sal», continuó desesperadamente. «Te ha arrastrado la marea hasta la playa, lo cual puedes ver. Obviamente, puedes verlo. Deja de hablar», pensó. «Deja de hablar ahora mismo». Él intentó incorporarse y hizo un gesto de dolor. «¿Cómo te llamas?», le preguntó ella, tratando de sonar normal. Él abrió la boca, la cerró y negó lentamente con la cabeza. «No lo sé», dijo, y la mirada perdida de sus ojos era peor que cualquier otra cosa. No lo recuerdo». Miró a su alrededor como si la playa pudiera darle respuestas. «¿Recuerdas algo?», insistió Kitty. «Un barco, una tormenta». «No». Su voz se quebró al pronunciar la palabra. «Nada». Miró sus manos como si pertenecieran a otra persona, como si las viera por primera vez. El miedo en su rostro le provocó un dolor en el pecho. Entonces Kitty oyó voces. Brennan regresaba y había traído a otros. Podía verlos en el camino de arriba, la alta figura de su padre, los hombros encorvados de Garrick, otros que se reunían. Tenía unos segundos, quizá menos. Kitty miró al desconocido, a su hermoso rostro perdido. Sabía lo que pasaría si no tenía nombre, si no tenía historia. Salt no confiaba en lo que no podía explicar. Lo rechazarían, lo arrojarían de vuelta al mar y ella nunca volvería a verlo. La idea era insoportable. Tenía que pensar en algo. Necesitaba hacerlo. Micah decidió. Él la miró parpadeando.
«¿Perdón?», preguntó confundido. «Te llamas Micah», dijo ella, inclinándose hacia él. «Te caíste de un barco. Te golpeaste la cabeza, pero te llamas Micah. ¿Lo entiendes?». Él la miró fijamente. Ella le devolvió la mirada. Pero él empezó. «Por favor», susurró ella, «confía en mí. Te llamas Micah». De alguna manera, le parecía correcto. De alguna manera, casi no parecía una mentira. «Micah», repitió el hombre lentamente. «Sí», susurró ella. Las voces estaban más cerca ahora. Podía oír a su padre llamándola. Micah la miró con esos ojos imposibles. «Gracias», dijo en voz baja. Él no sentía lo mismo que ella. Ella podía verlo. Había gratitud en su rostro, confusión, miedo, pero no esa cosa salvaje y desesperada que le arañaba las costillas, no ese deseo. Él no la conocía, pero cuando la miró así supo que no importaba. Ya estaba perdida. Capítulo 2. La plaza del mercado olía a sal y pescado y al humo de la forja del herrero. Kitty cambió la cesta de una cadera a la otra e intentó concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Entregar la pesca de la mañana al puesto del viejo Garrick. No lo estaba consiguiendo. La fragua estaba justo al otro lado de la plaza y Micah estaba en el yunque, con la camisa remangada. A pesar del frío otoñal, el martillo golpeaba el metal caliente con un ritmo constante que parecía resonar en su pecho. Llevaba un mes trabajando allí y, al parecer, sus manos recordaban el oficio de herrero, aunque su mente no recordara nada más. Y el problema era que la mitad de las mujeres de Saltmere parecían haber descubierto asuntos urgentes cerca de la herrería. Lena estaba allí, apoyada en el poste de la valla. Bess apareció desde la dirección del pozo, que no estaba ni mucho menos cerca de la herrería. Ambas observaban a Micah trabajar con la intensa concentración que normalmente se reserva para contar monedas. Kitty lo sabía porque llevaba al menos 10 minutos sin mirar desde detrás del puesto de pescado. Micah levantó la vista y se apartó el pelo oscuro de la frente con el dorso de la mano. Dijo algo que Kitty no pudo oír debido a la distancia y al ruido de la plaza. Ambas mujeres se rieron. Los nudillos de Kitty se pusieron blancos sobre el asa de la cesta. «Vas a romperla», dijo su padre, apareciendo a su lado. Kitty aflojó el agarre. «No, no lo voy a romper». «Ujú». Su padre siguió su mirada a través de la plaza. «Está atrayendo a bastante gente». «¿En serio?». «No me había dado cuenta», dijo Kitty. «¿A quién te refieres?». Su padre resopló. «Ya sabes, dijo que el herrero mencionó ayer que quería probar ese guiso de pescado del norte, el que solía hacer tu madre. Le dije que tú sabías la receta». Kitty volvió la cabeza hacia él. «¿Qué has hecho?». «¿Qué?». «Solo quería ayudar». La expresión de su padre era de pura inocencia. «También le dije que estarías encantada de llevarle el pescado para hacerlo, ya que eres tan generosa». «Papá», se quejó ella. De hecho, su padre continuó, claramente disfrutando. «Probablemente deberías llevárselo ahora, antes de que se lo ofrezca a otra persona». Kitty miró hacia la herrería. Lena seguía allí, tocando el brazo de Micah y diciéndole algo que le hacía sonreír. Kitty se encontró cruzando la plaza. Lena y Beth la vieron venir. «Kitty», dijo la primera, con voz empapada de falsa dulzura. «¡Qué sorpresa!». «Solo vengo a traer pescado», dijo Kitty. «Claro que sí», resopló Beth. Micah levantó la vista de la herradura que estaba moldeando, con la camisa húmeda de sudor y pegada a los hombros de una forma que le secó la boca a Kitty. «Kitty», dijo, solo su nombre, y todos los pensamientos coherentes de su cabeza se dispersaron como pájaros asustados de las rocas. «Sí», logró decir. Hubo un momento de silencio. «¿Necesitas algo?», preguntó Micah. «Sí», pensó. «A ti. Necesito que te fijes en mí. Necesito que me mires como miras el metal cuando lo moldeas, como si yo fuera algo a lo que mereciera la pena prestar atención». Lo que salió fue pescado. Micah parpadeó. «Pescado», repitió. «Para el guiso», continuó Kitty, con el rostro enrojecido. «Mi padre dijo, tú querías». Le entregó la cesta. Micah la cogió, y sus dedos rozaron los de ella durante un segundo. «Es muy amable por tu parte», dijo. Kitty asintió con la cabeza, aparentemente sin palabras. «Me encantaría conocer la receta», continuó Micah, «para el guiso de tu familia. Tu padre dijo que tu madre te enseñó los ingredientes». La miraba fijamente. «Esos
ojos azul pálido, se centraban por completo en su rostro. ¿Algas marinas?, soltó Kitty. Micah arqueó las cejas. No, quiero decir, Kitty quería morirse. No algas marinas, pescado. Obviamente, pescado y otras cosas. Otras cosas, repitió Micah. Lena hizo un ruido que podría haber sido una tos, pero que sin duda era una risa. Debería irme, dijo Kitty de repente. Se dio la vuelta y se alejó a un ritmo que sin duda era demasiado rápido, con la cara tan caliente que pensó que podría llegar a arder. Detrás de ella oyó a Bess susurrarle algo a Lena. No era nada amable. Kitty llegó a la esquina del ahumadero antes de detenerse y apoyar la frente contra la rugosa pared de piedra. «Algas marinas», murmuró para sí misma. «Dije algas marinas». No mejoró. Esa noche, en la taberna, Micah estaba allí. Ahora vivía en la habitación de arriba y se había adaptado a la vida del pueblo con una facilidad que sugería que una parte de él recordaba cómo estar entre la gente, aunque no recordara quién había sido. Se sentó con algunos de los pescadores, riendo de algo que dijo Garrick. Mientras tanto, Kitty estaba sentada con su padre en un rincón, tratando de no mirar fijamente y fracasando estrepitosamente. Cuando Micah se levantó para pedir otra bebida y pasó junto a su mesa, se detuvo. «Kitty, ¿te pasa algo?», preguntó amablemente. «No dejas de mirar hacia allí». Su padre hizo un ruido como de ahogo con su cerveza. «No», dijo Kitty, «no estaba mirando, solo estaba...». «Había una araña en la pared detrás de ti». Micah se giró para mirar la pared. «No veo ninguna araña». Dijo que se había ido. Kitty dijo que era tímida. Una araña tímida. Micah asintió y le sonrió con esa misma sonrisa amable y confundida, y se dirigió a la barra. Su padre dejó la taza y la miró con una expresión de profunda simpatía. «¿Una araña tímida?», preguntó. «No», dijo Kitty. Esa noche no podía conciliar el sueño. Llevaba semanas sin poder dormir bien. No desde aquella mañana en la playa, no desde aquellos ojos azul pálido y la sensación del latido de un corazón bajo su palma. Pero esa noche era peor. Kitty se giró sobre su costado, se cubrió la cabeza con la manta e intentó forzar su mente a quedarse en blanco. En cambio, lo vio. La forma en que la había mirado en la forja, echándose el pelo hacia atrás con el dorso de la mano. La forma en que le había sonreído cuando había dicho su nombre. Estaba enamorada de un hombre que le sonreía de la misma manera que sonreía a todo el mundo, y que no tenía ni idea de que ella se pasaba cada momento del día pensando en él. Kitty se presionó las palmas de las manos contra los ojos y finalmente se rindió. Salió de la cabaña y caminó hasta la playa. La luna estaba llena, la marea baja y la arena fresca bajo sus pies descalzos. Allí podía respirar bien hasta que un leve susurro llegó desde los árboles. Kitty se giró. Un lobo estaba de pie en el límite del bosque. Capítulo 3. El lobo no se movió, no gruñó, no se agachó. Simplemente se quedó al borde de los árboles observando. Era enorme, más grande de lo que cualquier lobo debería ser. Su pelaje era blanco, casi luminoso a la luz de la luna. El miedo la invadió primero, agudo y primitivo. Su mano voló hacia el cuchillo de destripar que llevaba en el cinturón. El silencio se prolongó. Nada más que el romper de las olas y el susurro del viento. El lobo observaba. Tenía las orejas hacia adelante, alerta, pero sin agresividad. Su cola colgaba baja e inmóvil. Todo en su postura decía, «No soy una amenaza». «Hola», susurró Kitty. Las orejas del lobo se inclinaron hacia adelante. Un pequeño movimiento, una señal de que la había oído, pero no se acercó. Y no se marchó. Permanecieron así durante mucho tiempo. La chica y el lobo observándose mutuamente. Finalmente, cuando la luna se había desplazado por el cielo, «Debería irme», dijo Kitty en voz baja. «Mi padre se preocupará». Los ojos dorados del lobo se clavaron en los de ella durante un largo momento antes de que se girara y se fundiera entre los árboles sin hacer ruido. A la noche siguiente, ella volvió. Se dijo a sí misma que era una estupidez, que el lobo no estaría allí, que, aunque estuviera, estaba loca por buscarlo. Fue de todos modos, y él la estaba esperando. Esta vez, se sentó en la arena más cerca del árbol. «No sé si puedes entenderme», dijo Kitty en voz baja. Las orejas del lobo se movieron con su voz, siguiendo cada palabra. «Hay un hombre», se encontró, diciendo, dibujando patrones en la arena. «Es guapo y amable, y no puedo articular una frase completa cuando estoy con él». La cola del lobo barrió la arena una vez. «Todo el mundo sabe lo que siento por él.
Todos excepto él. Y no sé qué es peor, que no se dé cuenta o que, si lo hiciera, probablemente no le importaría. Quiero decir, ¿por qué le iba a importar? Solo soy Kitty, una chica rara que habla con los pájaros y colecciona piedras. Levantó la vista hacia el lobo. Probablemente pienses que soy patética. El lobo emitió un sonido grave y suave, no un gruñido, algo que parecía casi un desacuerdo. Cuando finalmente se levantó para marcharse, el lobo volvió a emitir ese sonido. Esta vez fue diferente, más suave, casi como una pregunta. Vendré mañana, prometió Kitty. La tercera noche, el lobo estaba más cerca, a medio camino entre el bosque y el agua. Caminó hacia ella con pasos lentos y mesurados por la arena. Ella se quedó completamente quieta mientras se acercaba, con el corazón acelerado, pero no huyó. La cuarta noche, Kitty se arrodilló en la arena. El lobo ya estaba allí, esperando. Se acercó en cuanto la vio. Ahora no dudaba. Su mano temblaba mientras se acercaba. Apretó la palma de la mano contra el pelaje de su cuello. Era cálido, áspero e increíblemente suave por debajo. «Estás tan caliente», susurró. El lobo emitió un sonido, grave y retumbante, que ella sintió más que oyó. Su nariz se movió a lo largo de su muñeca, su antebrazo, respirándola. Cuando finalmente se apartó, el lobo se puso de pie y desapareció entre los árboles. Ella pensó que eso era el final, pero volvió. En su boca había algo pequeño, una concha, rosa y blanca y lisa como el cristal, colocada cuidadosamente a sus pies como una ofrenda. «¿Me has traído esto?», preguntó Kitty extrañada. La cola del lobo se movió. Durante las noches siguientes, se convirtió en su ritual. Ella le llevaba restos de comida. El lobo comía de su mano con una delicadeza que debería haber sido imposible para alguien con mandíbulas capaces de romper huesos. Y cada noche le traía algo, un trozo de concha marina, verde y escarchada por las olas. Ella los guardaba en una bolsa debajo de su almohada. Durante el día a veces los sacaba y los sostenía, pasando los dedos por cada uno de ellos, recordando. Y no se lo contó a nadie, ni a su padre, que se preocuparía, ni a nadie del pueblo, que pensaría que había perdido la cabeza. Era algo suyo. El lobo era suyo. Capítulo 4. La oveja yacía en medio de la plaza con la garganta desgarrada. El olor golpeó primero a Kitty, sangre y miedo. «El cadáver llevaba allí desde el amanecer», dijo alguien. Lo habían encontrado en las afueras del pueblo y lo habían arrastrado hasta la plaza para que todos lo vieran. Los aldeanos habían formado un círculo alrededor, manteniendo la distancia. El viejo Garrick era el que estaba más cerca, con el rostro curtido y severo. «Es el tercero esta semana», murmuró alguien detrás de Kitty. «La cuarta, si contamos la de la granja de Brennan». Kitty se abrió paso entre la multitud. «Llevan semanas sucediendo», les decía Garrick a los ancianos. «Empezó con algo pequeño, un pollo aquí y allá, luego las ovejas. No puede ser un zorro». «Es el lobo», dijo Eric, con voz alta y segura. «El que Harold vio hace 2 semanas. Un lobo blanco, grande como un caballo», dijo. La multitud murmuró, con una energía nerviosa que se propagaba entre ellos. «Lo sabían», se dio cuenta Kitty. «Sabían lo del lobo. Y desde que Harold lo vio», continuó Garrick, «las matanzas han empeorado. 3 ovejas en la última semana», añadió otro anciano. «Y ahora esto arrastrado hasta el borde del pueblo. No sabemos si es el lobo», dijo Marin en voz baja. «Harold vio un lobo, sí, pero no lo vio atacar a nada». «¿Qué más podría ser?», preguntó Eric. «El ganado empieza a morir al mismo tiempo que aparece un lobo monstruoso. No es una coincidencia. No importa lo que sea», dijo uno de los pescadores. «Está matando a nuestro ganado». Garrick asintió. «Tenemos que hacer algo. Cazarlo», dijo Eric esta noche. Kitty apretó las manos sobre su cesta. «Ese lobo no ha hecho esto. Necesitaremos antorchas», dijo Eric. «Nos dispersaremos por el bosque, lo acorralaremos hacia la playa, lo acorralaremos y lo mataremos». Los ancianos asintieron. La multitud asintió. «Esperen», dijo Kitty. Todas las cabezas se volvieron. Los ojos de Eric encontraron los de ella al otro lado del círculo. «En realidad, no has visto al lobo atacar a nada. Solo estás suponiendo». «Las muertes podrían ser otra cosa», dijo ella. «¿Otra cosa?». La voz de Eric era burlona. «¿Cómo qué, Kitty? ¿Una araña tímida?». La risa se extendió entre la multitud. «Solo digo que no lo sabemos con certeza. A nadie le importa lo que pienses»,
dijo Eric con tono seco. Esta noche vamos a cazar. Y si te preocupa tanto tu lobo, quizá deberías quedarte en casa y no estorbar. Le dio la espalda, despidiéndola. La multitud siguió adelante, ya discutiendo sobre raíces y horas de reunión. Kitty se quedó allí un momento más, con la humillación ardiendo en sus mejillas, antes de darse la vuelta y marcharse. Sin quererlo, se encontró cerca de la herrería. Micah estaba sentado en el banco de fuera, con la cabeza entre las manos. Su piel parecía gris. Micah. Kitty se acercó con cautela. Él levantó la vista. Le costó un momento enfocarla, como si estuviera volviendo de algún lugar lejano. Kitty. Hola. Dejó la cesta en el suelo. De cerca, tenía aún peor aspecto. Tenía las manos arañadas y en carne viva, el tipo de marcas que se hacen al arrastrarse por las zarzas. ¿Estás bien? Bien, dijo automáticamente. ¿Por qué? Kitty señaló sus manos. ¿Qué ha pasado? Micah las miró como si las viera por primera vez. Las giró lentamente, estudiando los arañazos. No lo sé. ¿No lo sabes? Es decir, ayer no estaban así. Creo. Dejó la frase en el aire, con una expresión de incomodidad en el rostro. Me desperté en el suelo de la fragua esta mañana, dijo Micah de repente. No recuerdo haber ido allí. No recuerdo haberme dormido. A Kitty se le encogió el pecho. A veces, cuando estamos ansiosos o demasiado cansados, hacemos cosas que no recordamos, dijo con delicadeza. ¿Tienes problemas para dormir, Micah? La voz de Garrick resonó en la plaza. Te necesito en la herrería. Estamos fabricando puntas de lanza para esta noche. Micah se levantó de inmediato, casi demasiado rápido, como si se sintiera aliviado de tener una excusa para terminar la conversación. Lo siento, debería ir. Por supuesto, dijo ella. Pero quizá deberías ver a Maren. Puede que ella tenga algo que te ayude. Micah asintió con la cabeza, ya alejándose, con los hombros caídos. Kitty lo vio marcharse, y su preocupación se intensificó. Estaba claramente mal, agotado, perdido. Y esa noche el pueblo saldría a cazar al lobo. Esa tarde fue a ver a Maureen. La anciana del pueblo vivía en una cabaña en el extremo más alejado de Saltmere, pequeña y desordenada, con todas las superficies cubiertas de frascos y paquetes de hierbas secas. Kitty, dijo Maureen, abriendo la puerta antes de que Kitty pudiera llamar. Entra. Le indicó una silla y comenzó a recoger frascos de sus estantes sin que se lo pidiera. ¿Quieres algo para el herrero? Maureen dijo. No es una pregunta. ¿Cómo lo has? Tienes esa mirada de quien está intentando arreglar algo, y le has echado el ojo a ese chico desde que apareció en la playa. Kitty se sonrojó. No es eso, no es así. No le mientas a una anciana. Maureen puso 3 frascos sobre la mesa. Tiene problemas para dormir. Algo así. Maureen se quedó callada un momento, pensativa. Luego reanudó su trabajo, mezclando hojas secas en una pequeña bolsa de tela. Raíz de valiria, manzanilla, lavanda. Dile que lo remoje en agua caliente antes de acostarse. Al menos debería ayudarle a dormir. Ató la bolsa para cerrarla. Gracias, dijo Kitty, cogiéndola. ¿Cuánto te debo? Nada, dijo Maureen, haciendo un gesto con la mano. Considéralo un gesto de amabilidad. Kitty debería haberse marchado entonces, pero la preocupación le oprimía el pecho, y la cabaña de Maureen le parecía un lugar seguro. Maureen no había acusado al lobo de nada antes, y como los ojos de la anciana eran amables, y Kitty estaba tan cansada de llevar sola ese secreto, le contó todo sobre el lobo, las noches en la playa. Maureen escuchó sin interrumpir. Cuando Kitty finalmente se quedó sin palabras, la anciana se quedó en silencio durante un largo rato. Podría ser un cambiaformas, dijo Maureen finalmente. Kitty parpadeó. ¿Un qué? Un cambiaformas. Maureen se recostó en su silla. Criaturas que adoptan 2 formas, humana y animal. La mente de Kitty se quedó en blanco y luego comenzó a acelerarse. Un cambiaformas, una criatura que podía ser tanto humana como animal. ¿Podría su lobo ser un hombre? La idea era una locura, pero una vez que se instaló en su mente, no pudo sacársela de la cabeza. Pero si puede cambiar, dijo Kitty lentamente. Si es una persona, ¿por qué no volvería a transformarse? ¿Mostrarse? Maureen se encogió de hombros. Quizás no pueda. Quizás no recuerde cómo. Capítulo 5. En la actualidad. Justo después de que el lobo apareciera para defender a Kitty de Eric, el lobo se abalanzó sobre él. Todo sucedió a la vez. Eric empujó a Kitty hacia adelante, utilizándola como escudo, y ella cayó al suelo con fuerza. La grava se le clavó en las palmas de las manos.
El lobo saltó por encima de ella, con su pelaje blanco, sus dientes brillantes y un gruñido que sonaba como un asesinato hecho voz. Golpeó a Eric en pleno pecho. Ambos cayeron enredados en una maraña de extremidades, pelaje y gritos. El cuchillo de Eric cayó ruidosamente sobre las piedras. Harlan gritaba algo, blandiendo su antorcha como un garrote. El lobo giró en el aire con una rapidez y una elegancia imposibles, y la antorcha de Harlan no golpeó nada más que el espacio vacío. Wynne corrió. Kitty se arrastró hacia atrás con las manos y las rodillas, con el corazón latiéndole tan fuerte que no podía respirar. No podía ver, no podía procesar lo que estaba viendo. El lobo estaba en todas partes a la vez, un borrón de ojos blancos y dorados, y dientes que brillaban a la luz de la luna. Harlan volvió a golpear. El lobo le agarró el brazo con las mandíbulas, sin morder, solo sujetándolo, y Harlan gritó agudo y aterrorizado. El lobo lo soltó, y él trastabilló hacia atrás, tropezó y corrió tras Wynne. Eric seguía en el suelo, arrastrándose hacia atrás con los codos, con el rostro pálido por el terror. El lobo se acercó sigilosamente a él, lento, deliberado, cada paso medido y preciso. «¡No te acerques!», jadeó Eric. «¡No te acerques! ¡Tú!». El lobo posó una enorme pata sobre el pecho de Eric, inmovilizándolo. Eric se quedó en silencio. El lobo bajó la cabeza hasta que su hocico quedó a pocos centímetros de la cara de Eric. Retiró los labios. Sus enormes colmillos brillaban. Eric lloraba. Las lágrimas le corrían por la cara. Todo su cuerpo temblaba. El lobo no le mordió. Simplemente lo mantuvo allí, con una pata sobre su pecho, y gruñó bajo, largo y deliberadamente. Una promesa. Luego levantó la pata. Eric se alejó tan rápido que dejó atrás su cuchillo. Ella lo oyó atravesar la maleza, todavía sollozando, corriendo para salvar su vida. El lobo se volvió. Sus ojos dorados encontraron a Kitty. Había sangre en su hocico. No mucha, solo una mancha en el pelaje blanco, pero suficiente. Sus costados se agitaban, respirando con jadeos entrecortados. Sus ojos estaban salvajes, sin enfocar del todo, como si estuviera entre el pensamiento y el instinto. Por un instante, ella vio lo que veía el pueblo. Un monstruo, un depredador, enorme y ensangrentado, de pie en la oscuridad, con la violencia aún crepitando en cada músculo. Y entonces gimió, un sonido suave y agudo, casi una pregunta, casi, ¿estás herida? La ferocidad se desvaneció de sus ojos. Lo que quedó era familiar, era suyo. Kitty se puso de pie. Rodeó su cuello con los brazos y sintió que temblaba. El gran depredador que acababa de dispersar a 3 hombres adultos temblaba como una hoja. «Lo sé», le susurró al oído. «Me que estabas protegiendo». El lobo se apretó más contra ella, con su enorme cabeza escondida bajo su barbilla, y entonces lo oyó. Voces, la luz de las antorchas parpadeando entre los árboles. La casa atraída por los gritos, por el ruido, se acercaban. Si encontraban al lobo allí con sangre en la boca y la historia de Eric ya extendiéndose, estaba muerto. Kitty agarró el grueso pelaje de los hombros del lobo y tiró de él. «¡Abajo!», dijo con urgencia. «¡Abajo!». El lobo se tumbó boca abajo. Ella pasó una pierna por encima de su lomo. Absurdo, imposible. Nunca había montado a caballo y apretó las rodillas contra sus costados. Sus dedos se enredaron en el espeso pelaje de su cuello. «Vete», dijo. «Corre». El lobo se puso en pie de un salto y desapareció en el bosque. Capítulo 6. A la mañana siguiente, Kitty no había dormido. Se había sentado en la oscuridad hasta que amaneció gris y triste sobre el agua. Luego se obligó a levantarse, vestirse y caminar hasta la plaza como si fuera una mañana cualquiera. Cuando llegó, ya había mucha gente, demasiada para ser tan temprano. Algo iba mal. Eric estaba en el centro, con un lado de la cara magullado. Harlan estaba detrás de él, con el antebrazo vendado. Estaban rodeados por los aldeanos, los ancianos, los pescadores, las mujeres que deberían haber estado en los puestos del mercado. Todo el mundo. Kitty aminoró el paso y Eric la miró fijamente a los ojos desde el otro lado de la plaza. «Ahí está», dijo en voz alta para que todos la oyeran. «Pregúntale tú misma». Todas las cabezas se giraron. Kitty sintió el peso de todas las miradas. «Eric nos estaba contando lo que pasó anoche», dijo Garrick. A Kitty se le secó la boca. «¿Qué ha dicho?» «Que llamaste al lobo», dijo la madre de Lena, con tono agudo y acusador.
Que lo has estado domesticando. Eso no es, comenzó Kitty. Pero Eric ya estaba hablando por encima de ella. Estábamos de patrulla, Aaron, Wynne y yo. Vimos a Kitty caminando sola hacia el bosque. Pensamos que podría estar en peligro con esa bestia suelta, así que la llamamos. Intentamos advertirle. Su rostro estaba serio, preocupado, como si le importara. Y entonces llegó el lobo, pero no desde el bosque, sino desde detrás de ella. No atacó hasta que nos acercamos a ella. Los murmullos comenzaron bajos y inquietantes. Eso no es lo que pasó, dijo Kitty, pero su voz sonó débil y temblorosa. Oh, ella lo ha estado alimentando, interrumpió Eric. ¿No es así, Kitty? Los murmullos se hicieron más fuertes. El corazón de Kitty latía a toda velocidad. Esa cosa es su criatura, dijo Eric. Y cuando intentamos proteger a este pueblo de ella, nos atacó. El brazo de Harlan está desgarrado. Yo tengo 3 costillas rotas. No, dijo Kitty desesperadamente. Eso no es así. Entonces, ¿cómo es? Preguntó Garrick. A Kitty se le cerró la garganta. No podía mentir. No a estas personas a las que conocía de toda la vida. Puedo explicarlo. ¿Explicar qué? Que has estado escapándote por las noches para reunirte con la cosa que ha estado matando a nuestro ganado. No los atacó, insistió Kitty. Me estaba protegiendo. ¿De qué? Gritó alguien. De los hombres que intentaban mantenerte a salvo. No intentaban mantenerme a salvo. Eric me tocó. ¿Yo te toqué? Eric se rió con dureza. Ella ha estado alimentando a esa cosa durante meses mientras mataba a nuestras ovejas. Es una historia interesante, Eric. La voz era tranquila, mesurada. Atravesó el caos como un cuchillo atraviesa el agua. Todos se volvieron. Micah entró en el círculo. ¿Puedo hacer algunas preguntas?, dijo Micah. La sonrisa de Eric se tambaleó. ¿Qué? Dijiste que estabas de patrulla. Tú, Harlan y Wynne, pero habíais estado bebiendo. Habíamos tomado unas copas, dijo Eric a la defensiva. ¿Y qué? Micah se volvió para dirigirse a la multitud. Pasé por la taberna justo después de la puesta de sol anoche. Eric y sus amigos ya llevaban 4 rondas en el bar. Los murmullos cambiaron. ¿Y qué?, espetó Eric. ¿Después de emborracharos? Micah arqueó las cejas. Eso parece peligroso. ¿No querríais tener la mente despejada para una patrulla? Eric apretó la mandíbula. Estábamos bien. También dijisteis que Kitty se mostró hostil cuando intentasteis advertirla, continuó Micah. Pero una mujer sola por la noche tendría tanto miedo de 3 hombres borrachos y ruidosos como de un animal salvaje. Quizás más. La compostura de Eric se estaba resquebrajando. Tú no estabas allí. No sabes lo que pasó. Tienes razón. Micah asintió. Yo no estaba allí. Tampoco nadie más. A eso me refiero. Solo tenemos tu palabra. Y tú estabas borracho. Hizo una pausa. Y nunca te ha gustado mucho Kitty, ¿verdad? Desde que rechazó tu propuesta de matrimonio. Eric se sonrojó. Eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Porque desde mi punto de vista, parece que 3 hombres borrachos acorralaron a una mujer sola por la noche. El silencio era absoluto. Eric miró a Micah con furia en los ojos. Luego se dio la vuelta y se marchó. La tensión se rompió. La gente comenzó a dispersarse, murmurando entre sí, ya sin certeza, ya sin ira, solo confundidos. La plaza se vació lentamente. Micah se paró frente a ella y cuando sus miradas se cruzaron, le hizo un pequeño gesto con la cabeza. Kitty se quedó sola en la plaza y trató de recordar cómo respirar. Más tarde, el atardecer llegó gris y frío. Kitty salió a buscar agua al pozo. Estaba a mitad de camino cuando lo vio. Micah se dirigía hacia el árbol, pero algo iba mal. Sus brazos colgaban a los lados, flojos y sin vida. Sus ojos estaban vidriosos, desenfocados. Kitty dejó caer el cubo y echó a correr. «Micah», le llamó. Él no reaccionó. Ella le alcanzó y le agarró del brazo. «Micah, espera». Micah. Le tocó la cara. Tenía la piel fría. «Micah, ¿me oyes?» Nada. Ni siquiera un atisbo de reconocimiento. Su brazo se liberó de su agarre y siguió caminando hacia el bosque. «Micah, para», dijo Kitty desesperada. Miró a su alrededor frenéticamente, pero la plaza estaba vacía. Todos estaban dentro cenando. Ella lo agarró del brazo otra vez, usando todo su peso para intentar detenerlo. Él se soltó, esta vez con más fuerza, todavía con suavidad, pero imparable. Y entonces llegó al borde del bosque, adentrándose en las sombras. Kitty lo siguió al bosque. El bosque se volvió más oscuro,
más denso. Delante, la silueta de Micah era apenas visible, y entonces se detuvo. Kitty se quedó paralizada, pegándose al tronco de un árbol. Se acercó poco a poco. El claro se abrió ante ella, un círculo perfecto cubierto de musgo. Micah estaba en el centro. Parecía estar esperando algo. Un temblor recorrió sus manos. Luego subió por sus brazos hasta sus hombros y de repente, todo su cuerpo se convulsionó. Cayó de rodillas con un sonido que era mitad jadeo, mitad sollozo. Kitty se llevó la mano a la boca. Su espalda se arqueó y gritó. Un sonido que no era ni humano ni animal, crudo y desgarrador. Sus huesos se movieron. Ella podía oírlo. Un sonido húmedo y chirriante. Su columna vertebral se curvó hacia atrás. Sus hombros se desplomaron hacia adelante. Sus dedos se engrosaron, se alargaron. Kitty se mordió la mano para no gritar. El pelaje brotó de su piel como escarcha extendiéndose por el cristal, blanco y denso, cubriendo su cuerpo en oleadas. Su ropa se desgarró a medida que su cuerpo se expandía, cambiaba. Su rostro fue lo último en cambiar. La mandíbula se extendió con un crujido. Su nariz y su boca se empujaron hacia adelante, remodelándose. Menos de un minuto. Todo duró menos de un minuto. Cuando terminó, el lobo estaba de pie donde Micah se había arrodillado. Su lobo. Los restos desgarrados de la ropa de Micah yacían esparcidos a su alrededor. Kitty temblaba tanto que tuvo que apoyarse contra el árbol. El lobo levantó la cabeza. Sus fosas nasales se dilataron, olfateando el aire. Giró lentamente en círculo, buscando, y entonces la encontró. Cruzó el claro en 3 largas zancadas y se abrió paso entre la maleza hasta que estuvo justo delante de ella. Presionó su nariz contra la palma de su mano. Emitió un suave sonido agudo y presionó su enorme frente contra el pecho de ella. Aliviado, el lobo se sintió aliviado al encontrarla. Las piernas de Kitty se doblaron. Se hundió de rodillas y rodeó con los brazos el cuello de la loba, hundiendo la cara en su espeso pelaje blanco. «Lo sé», susurró. «Sé quién eres. No pasa nada». El lobo emitió ese sonido gutural que significaba satisfacción. Se acurrucó a su alrededor, con su cuerpo cálido y sólido. Por supuesto que era él. El momento, el agotamiento, los arañazos en sus manos, las noches perdidas, la forma en que el lobo la miraba con esos ojos dorados. Debería haberlo visto antes. «Tenemos que irnos», dijo en voz baja. «Los cazadores siguen ahí fuera. Si te encuentran». Se puso de pie. El lobo se levantó con ella, pegado a su costado. Se adentraron juntos en el bosque. Cada rama que se rompía sonaba como un cazador. Cada voz lejana la hacía paralizarse. Su cabaña apareció entre los árboles, oscura, con su padre todavía fuera buscando con los otros hombres. Lo condujo a través del jardín hasta la puerta trasera, subió las estrechas escaleras y entró en su pequeña habitación. El lobo dio 2 vueltas, probando el suelo con las patas, y luego se tumbó junto a su cama con un profundo suspiro. Kitty se arrodilló a su lado. «No lo sabes, ¿verdad?», susurró. «No sabes que eres él. No recuerdas en absoluto haber sido Micah». Los ojos del lobo estaban entrecerrados, ya sumiéndose en el sueño. Apoyó la barbilla en su rodilla. Pensó en lo que había dicho Marin. «Quizás no sabe lo que es». «Soy la única que lo sabe», dijo en voz baja. «Soy la única que sabe que eres el mismo». El lobo emitió un suave sonido. Cerró los ojos por completo. Kitty no durmió. No podía. La noche se alargó, larga y silenciosa. Afuera oyó voces lejanas. El grupo de búsqueda seguía buscando. El amanecer llegó gris y vacilante a través de las contraventanas. Los ojos de Kitty ardían de cansancio. Se levantó lentamente, estirándose, y se volvió para ver cómo estaba el lobo. Había desaparecido. Micah yacía en el suelo, donde había estado el lobo. Estaba acurrucado de lado, dormido, con un brazo debajo de la cabeza. Su cabello oscuro le caía sobre la frente y estaba completamente desnudo. Capítulo 7. Kitty contuvo la respiración cuando Micah abrió lentamente los ojos. Primero la miró con leve curiosidad, con un reconocimiento somnoliento, y luego sonrió, cálida y sin reservas. La forma en que alguien sonríe a un rostro familiar cuando todavía está medio dormido le llegó directamente al corazón como una flecha. Esa sonrisa. Luego frunció el ceño. Miró alrededor de la pequeña habitación, las vigas de madera sin pulir, la cama estrecha, la ventana con contraventanas.
Sus ojos volvieron a ella y la confusión se intensificó. Kitty, dijo, con la voz ronca por el sueño y el pánico creciente. ¿Qué he hecho? No pasa nada, dijo Kitty rápidamente. Estás en mi habitación. Estás a salvo. Todo es tu habitación, interrumpió Micah. Volvió a mirar a su alrededor como para confirmarlo. Nadie te ha visto, dijo Kitty, tratando de sonar tranquilizadora. Nadie sabe que estás aquí. Eso pareció empeorar las cosas. Micah apretó los puños bajo la manta. ¿Te seguí hasta aquí? Su voz se redujo a un susurro. ¿Te hice daño? No, dijo Kitty inmediatamente. Bueno, sí, es decir, vio cómo se desmoronaba su rostro. Es decir, sí que me seguiste hasta aquí, dijo rápidamente, desesperada. Pero no me hiciste daño, Micah. Intentó sonreír de forma alentadora, pero su rostro pasó de pálido a gris. ¿Qué hice?, preguntó en voz apenas audible, y entonces Kitty se dio cuenta de por qué parecía tan horrorizado. No pasó nada, espetó. Micah, nada. No hicimos nada. Solo dormiste, eso es todo. No parecía convencido. Debería irme, dijo con voz tensa por la vergüenza. Espera, dijo Kitty con firmeza. Mira, Micah, hay algo que debes saber. Todo su cuerpo estaba tenso, encogido, listo para correr. Kitty se acercó, extendió la mano lentamente y le tocó el brazo. Él se quedó paralizado al sentir el contacto. Quédate, dijo Kitty en voz baja. Tengo que decirte algo y necesito que me escuches antes de hablar. ¿Puedes hacerlo? Él la miró fijamente durante un largo momento. Luego asintió con la cabeza, sin confiar en su voz. Kitty respiró hondo. Anoche te seguí al bosque, dijo. Estabas sonámbulo. Creo que fuiste a un claro. Hizo una pausa. Era el momento en el que se lo contó. Y entonces te transformaste, reveló. Micah frunció el ceño. Lo siento, ¿yo qué? Te transformaste, repitió Kitty. Micah negó lentamente con la cabeza. Realmente no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Maren, la anciana del pueblo, me habló de los cambiaformas, explicó Kitty. Personas que pueden transformarse, que tienen el poder de adoptar una forma diferente. ¿Una forma diferente?, repitió Micah incrédulo. Una forma animal, dijo Kitty. Y entonces, como no había otra manera de hacerlo, porque tenía que decirlo, tú eres el lobo blanco, el lobo blanco. Micah abrió mucho los ojos. El lobo que todos están buscando. Sé que suena descabellado, dijo Kitty rápidamente. Pero te lo prometo, Micah, lo vi con mis propios ojos. Micah la miró fijamente. Se llevó las manos a la cara. Cuando volvió a hablar, su voz era apagada, quebrada. Pensaba que me estaba volviendo loco. No lo estás, dijo Kitty, con un nudo en la garganta. Pensaba, dijo él con voz quebrada. Las mañanas despertándome en el bosque, en zanjas, una vez en medio de la carretera, sin saber cómo había llegado allí. Sin pensarlo, Kitty extendió la mano y le cogió la suya. Tenía los dedos fríos. Solo estás cambiando por las noches, dijo ella con firmeza. Pero sigues siendo tú. ¿Cómo lo sabes?, preguntó él. Porque he estado con el lobo, dijo ella, durante meses en la playa. Nunca me hizo daño. Le apretó la mano. Sea lo que sea en lo que te conviertes por las noches, no es algo irracional, no es violento. Sigues siendo tú, Micah. La miró fijamente durante un largo rato. Luego se echó a reír. ¿Te sentaste en la playa con un lobo durante meses?, preguntó. Kitty se sonrojó. No sabía que eras tú. Te sentaste en la playa con un lobo, repitió lentamente, y no tenías miedo. Ella se encogió de hombros. Me traía conchas. La miró como si ella fuera la mágica, no él. Estás loca, dijo en voz baja, pero casi sonreía. Quizás, admitió Kitty, pero tú también lo estás, así que hacemos pareja. De repente la distancia entre ellos se sintió más pequeña, más cálida. Ella pudo ver el momento exacto en que él se dio cuenta de lo cerca que estaban sentados. Sus ojos se agrandaron ligeramente y se le cortó la respiración. Tú me trajiste aquí, se dio cuenta en voz baja, para protegerme. Tú me protegiste de Eric y su banda, señaló Kitty. Solo te devolví el favor. Un grito desde fuera, fuerte y aterrado. Ambos se quedaron paralizados, pasos corriendo, más gritos. Kitty podía oír fragmentos que llegaban desde fuera en el aire frío de la mañana. Alguien gritaba, ¡muerto! Otra voz gritaba en el bosque. Una tercera gritaba con la garganta desgarrada.
Micah palideció. No, susurró. Se pusieron en pie rápidamente. Kitty cogió ropa del baúl de su padre, una camisa vieja y unos pantalones que ya no usaba, y se los dio a Micah. Él se vistió rápidamente, con las manos temblorosas. Salieron corriendo juntos. La plaza ya estaba llena de gente. Todo el pueblo, al parecer, se había reunido alrededor de algo que Kitty no podía ver. Es Colum. Alguien cerca del frente decía, lo encontré al amanecer. Otra voz gritó, la garganta desgarrada como la de las ovejas. Una tercera persona gritó. Kitty sintió que Micah se ponía rígido a su lado. Lo agarró del brazo y lo alejó de la multitud detrás de una de las cabañas, donde podían hablar sin que los escucharan. Su rostro estaba gris. Micah, dijo Kitty con urgencia, mírame. No fue él. No fuiste tú, dijo ella con firmeza. Estuviste conmigo toda la noche. No saliste de la cabaña. Pero antes, interrumpió Micah, antes de transformarme, no recuerdo nada entre cuando salí de la plaza y me desperté en tu habitación. ¿Y si yo? Las palabras se le atragantaron. ¿Y si lo hice antes de que me vieras? No, dijo Kitty. Le agarró por los hombros. Micah, escúchame. Te vi antes de que te transformaras. Estabas sonámbulo. No estabas agresivo. No podrías haber matado a alguien en ese estado y luego simplemente vagar tranquilamente por el bosque. Y si lo hubieras hecho, añadió ella, habría habido sangre en tu ropa, en tus manos, en tu cara. No la había. Él negó con la cabeza. No puedes saberlo con certeza, protestó. Ni siquiera yo sé lo que soy, de lo que soy capaz. Bueno, yo sí, comenzó Kitty. No, no lo sabes, dijo Micah, y su voz se quebró. Tienes que alejarte de mí, Kitty. La miró y el miedo en sus ojos la destrozó. Si te hago daño, si alguna vez te hago daño, susurró, no lo sobreviviría. ¿Lo entiendes? No lo sobreviviría. Kitty cruzó la distancia que los separaba en dos zancadas. Le tomó el rostro entre ambas manos y lo besó. No fue un gesto elegante. Su nariz chocó con la de él. Le temblaban las manos. Pero en el momento en que sus labios tocaron los de él, un sonido salió de él, grave, crudo y quebrado. Y él le devolvió el beso. Le rodeó la cintura con las manos y la atrajo hacia él. Ella saboreó la sal. No sabía si era de sus lágrimas o de las de ella. Y entonces él dio un paso atrás. «Aléjate de mí, Kitty», susurró. «Por favor, hasta que sepa quién soy». «Micah», comenzó Kitty. Pero él ya se estaba alejando. Capítulo 8. Durante todo el día, Kitty se sentó en la mesa de costura de su cabaña, fingiendo reparar una red de pesca mientras su padre preparaba su equipo para la noche. Esa noche, los hombres irían al bosque, armados. O encontraban al lobo y lograban matarlo, o el lobo se defendería y ganaría porque era más rápido, más fuerte y más letal de lo que cualquiera de ellos podía imaginar. Probablemente mataría a alguien en el proceso, y entonces la turba estaría segura de que era un monstruo que debía ser destruido. Micah tendría que huir antes de que descubrieran quién era. Ella nunca volvería a verlo. Kitty sintió un nudo en el pecho. No podía aceptar eso. Necesitaba una forma de demostrar su inocencia. Había estado con el lobo casi todas las noches durante meses. Nunca le había hecho daño. Pero si no era el lobo, ¿entonces quién? Kitty se levantó de un salto. La red se deslizó de su regazo. ¿Vas a algún sitio?, le preguntó su padre, levantando la vista de la lanza que estaba afilando. «Marens», dijo Kitty. La anciana del pueblo levantó la vista de su mortero y maja cuando Kitty cerró la puerta de su cabaña. «Necesito algo», dijo Kitty. «Un somnífero, el más fuerte que tengas. Algo que dejaría inconsciente a un caballo». El rostro curtido de Maren no mostró sorpresa alguna. «5 gotas en agua», dijo Maren, sacando una pequeña botella oscura. Kitty la cogió. Luego encontró a Micah en la herrería cuando el sol de la tarde comenzaba a inclinarse hacia el atardecer. «Kitty», dijo él cuando la vio. «La casa es esta noche», dijo Kitty. «Pero tengo un plan, Micah, para demostrar tu inocencia». Él volvió a la herrería. «Kitty, solo escucha», dijo ella. El silencio se prolongó. Entonces él asintió. Kitty respiró hondo. «¿Y si pudiéramos demostrar que no eres el lobo esta noche? ¿Y si, cuando comience la caza, no pudieras transformarte?» Las manos de Micah se detuvieron sobre el atizador. «¿Cómo?» «Con un somnífero», dijo Kitty.
lo suficientemente fuerte como para mantener inconsciente a un hombre adulto durante horas. Si lo tomas antes de que comience la caza, si algo sucede esta noche, sabremos que no fuiste tú. Micah se volvió para mirarla. La esperanza en sus ojos era casi dolorosa de ver. ¿Y si no funciona con el lobo?, preguntó. Entonces te ataremos primero, dijo Kitty. Ella podía ver cómo sucedía, la guerra en sus ojos. ¿Por qué haces esto por mí?, preguntó finalmente. Porque te amo, pensó ella. Porque eres tanto el hombre del que me enamoré en la playa como el lobo que me trae conchas. Porque no puedo perderte. Porque eres inocente, dijo ella. Y puedo demostrarlo. Micah la miró durante un largo momento. Luego asintió con la cabeza. ¿Dónde? El cobertizo para barcos era frío y olía a alquitrán y agua salada. Kitty llegó primero, encendió una sola linterna y la colocó sobre una caja volcada. Las sombras que proyectaba eran largas y vacilantes. Micah llegó justo cuando la última luz se desvanecía del cielo. Siéntate, dijo ella suavemente, señalando un espacio despejado del suelo. Kitty sacó la botella de su bolsillo y contó las gotas en un vaso de agua. Micah se la bebió de un trago. ¿Cuánto tardará en hacer efecto?, preguntó. Pronto, respondió Kitty. Se arrodilló a su lado con la cuerda. Empezó por las muñecas, envolviéndolas con cuidado con la cuerda, haciendo un lazo que las sujetara con firmeza, pero sin cortarlas. Si se transformara, las patas del lobo eran más grandes que las manos humanas. La cuerda seguiría sujetándolo, pero no se tensaría ni le haría daño. ¿Quién te dio la droga?, preguntó Micah. Sus palabras empezaban a arrastrarse ligeramente. Moren, respondió Kitty. Ella sabe lo que hace. Los párpados de Micah se cerraron. Sí, puedo. Se rió entre dientes, con un sonido flojo y somnoliento. Lo sé. Intentó abrir los ojos. Kitty pasó a los tobillos. Los mismos nudos cuidadosos, probando cada uno. Para mañana, con suerte, sabremos quién te está incriminando, dijo en voz baja. ¿Incriminándome?, preguntó Micah somnoliento. Kitty se sentó a su lado, tan cerca que sus hombros casi se tocaban. Sí, alguien tiene que estar tendiéndote una trampa. Bueno, el lobo, porque si no eres tú, entonces es otra persona, ¿no? La cabeza de Micah cayó sobre su hombro. Kitty, murmuró. La forma en que pronunció su nombre, suave e íntima, casi tierna, la hizo estremecerse. Sí, preguntó ella. No, gimió él, como si hablar y mantenerse despierto le resultara muy difícil. No te quedes aquí. Solo duerme, Micah, le dijo ella. Empezó a acariciarle el pelo con los dedos. Él se estremeció al sentir su contacto. Kitty, repitió él, luchando por articular las palabras. Te vas a casa, ¿verdad? No, no te quedes aquí conmigo. No es seguro. No me quedaré, dijo Kitty. No era mentira. No se quedaría en el cobertizo. Bien, murmuró él. Hizo una pausa. ¿Y tú te vas a casa, verdad? Sí, Kitty. Ella no respondió. Solo siguió acariciándole el pelo. Duerme, dijo en su lugar. Él intentó mirarla. Ah, Kitty, dijo, y luego gimió y cerró los ojos. Ella esperó hasta que su respiración se hizo más profunda, hasta que todo su peso se apoyó contra su hombro. Entonces lo sacudió suavemente. Micah. Su cabeza se balanceaba contra ella. La tensión que solía haber en su mandíbula y en sus hombros había desaparecido por completo. Ella le acarició la mejilla con los dedos, grabándola en su memoria, porque lo que estaba a punto de hacer era peligroso y, si algo salía mal, no podía pensar así. Lo movió con cuidado, apoyándole la cabeza sobre una vela doblada. Lo siento, susurró, apartándole el pelo una vez más. No puedo irme a casa. Tenemos que saberlo por tu bien. Cogió la linterna. Luego salió del cobertizo y se adentró en la noche. Su plan era sencillo, peligrosamente sencillo. Si Micah estaba atado e inconsciente, incapaz de transformarse, incapaz de moverse, entonces cualquier cosa que ocurriera esa noche no podría ser él. Pero ella tenía que estar en el bosque para presenciarlo. El bosque se alzaba ante ella, oscuro y vasto. Ya podía oír voces en la distancia. La multitud se reunía, se dispersaba. Comenzaba la caza. Las manos de Kitty temblaban mientras agarraba la linterna. Estaba aterrorizada, pero tenía que hacerlo por Micah. Se adentró entre los árboles. La linterna proyectaba un pequeño círculo de luz a su alrededor, alejando la oscuridad, pero también haciéndola visible. Se movía lentamente, tratando de no hacer ruido,
aunque cada paso le parecía increíblemente ruidoso. Podía oír cómo la casa se extendía por el bosque, el crujir de las ramas, los hombres gritándose unos a otros. Un ruido a su izquierda la hizo quedarse paralizada. Las voces se acercaban. Su corazón latía con fuerza. Si la encontraban allí sola, le harían preguntas que no podría responder. Incluso podrían acusarla de conspirar con el lobo. Tenía que esconderse. Las voces se hacían más fuertes. Podía ver la luz de las antorchas parpadeando entre los árboles. Apagó su linterna, sumergiéndose en la oscuridad. La repentina ausencia de luz la desorientó. Apenas podía ver sus propias manos. Solo la tenue luz de la luna que se filtraba a través del dosel le proporcionaba algo de iluminación. Las voces estaban muy cerca ahora. Kitty se dejó caer de rodillas y se arrastró hasta un matorral espeso, pegándose al suelo. Las ramas le arañaban la cara. Algo afilado se le clavó en la palma de la mano. La luz de las antorchas barrió los matorrales. Contuvo la respiración. Dos hombres pasaron a pocos metros de ella. «Deberíamos comprobar la playa», dijo alguien. Siguieron adelante. La luz de la antorcha se desvaneció. Kitty exhaló un suspiro tembloroso. Empezó a salir gateando y sintió algo a su lado. Tejido, ropa. Había alguien en los arbustos con ella. El terror la invadió. Giró la cabeza lentamente. No se movía. Fuera lo que fuera, estaba completamente inmóvil. Quizás solo ropa abandonada, pensó desesperadamente. Los hombres volvían hacia allí, balanceando sus linternas. La luz volvió a barrer los arbustos, y en ese breve destello de iluminación, Kitty vio lo que había junto a ella. Un cuerpo. Un hombre muerto tumbado de lado, con los ojos muy abiertos y vidriosos, sangre en la boca. Finn, el amigo de su padre. El grito se le escapó antes de que pudiera detenerlo. Se echó hacia atrás, saliendo a toda prisa de los arbustos. «¿Quién está ahí?», gritó una voz, y se oyeron pasos corriendo hacia ella. Kitty intentó ponerse de pie para correr, pero sus piernas no le respondían. Una linterna apareció sobre ella, y luego un rostro. «Eric, Kitty», dijo con tono de sorpresa. Detrás de él, Wynne sostenía otra linterna. «¿Qué hacéis aquí fuera?». Se sintió invadida por el alivio. «A alguien que pudiera ayudarnos». «Está ella», jadeó. «Hay alguien en los arbustos». «Tranquila», dijo Eric, agachándose a su lado. «¿Estás herida?». «No, no lo estoy. Hay un cadáver», dijo Kitty. «En los arbustos, justo ahí». Lo toqué. La expresión de Eric cambió. Intercambió una mirada con Wynne. «Un cadáver». «Finn», dijo Kitty. Las lágrimas le corrían por la cara. «Es Finn. Está muerto». «Muéstramelo», dijo Eric. La ayudó a ponerse en pie. Ella señaló hacia los arbustos con una mano temblorosa. Allí. Eric pasó junto a ella y se adentró en los arbustos. Su linterna iluminó el espacio del que ella había huido. Kitty se quedó de pie, temblando, abrazándose a sí misma. Podía oír a Eric apartando las ramas. Luego, silencio. «Es Finn», confirmó Eric, saliendo de los arbustos, con la garganta desgarrada igual que Colum. «El lobo», dijo Wynne. «Tiene que ser el lobo». «No», dijo Kitty. Ambos hombres se volvieron para mirarla. «¿Qué quieres decir con no?», preguntó Eric. «No puede ser el lobo», dijo Kitty. «El lobo es un cambiaformas. Una persona que puede transformarse en lobo. Sé quién es. Y no están haciendo esto porque no pueden. Ahora mismo están dormidos». Eric la miró fijamente. «Un metamorfo». «Sí», dijo Kitty. «Sé que suena descabellado, pero lo vi suceder. Y esta noche los drogué. Les di un somnífero. Ahora mismo están atados en el cobertizo de barcos de mi padre. No pueden haber hecho esto. Puedo demostrarlo». «Has drogado a alguien», dijo Eric. Algo en su expresión había cambiado. Se había endurecido. «Para demostrar que son inocentes», explicó Kitty. «¿No lo ves? Si están dormidos y atados y alguien sigue muriendo, entonces sabremos que no fue el lobo. Es otra persona. Alguien está matando gente y haciendo que parezca que es el lobo. Está en el cobertizo de barcos de tu padre», terminó Eric. «Drogado, atado». «Exactamente», dijo Kitty, sintiéndose aliviada. «Podemos ir allí ahora mismo. Te lo mostraré, y entonces podremos demostrárselo a todos». Eric la agarró. Le tapó la boca con la mano antes de que pudiera emitir ningún sonido. Kitty abrió mucho los ojos. «Deberías haber mantenido la boca cerrada», le dijo Eric en voz baja al oído. El terror la invadió, frío y absoluto. «Wynne, ve al cobertizo de su padre», dijo Eric. «Mata al lobo mientras duerme». Wynne dudó. Miró a Eric y a Kitty.
¿Qué pasa? Ve, dijo Eric. Ahora retrocedió. Luego se dio la vuelta y echó a correr. Kitty no podía respirar. Había cometido un error terrible y fatal. Y Micah, drogado, indefenso y atado en el cobertizo para botes, no tenía ni idea de lo que le esperaba. Capítulo 9. Kitty intentó luchar, echó su peso hacia atrás, intentó pisarle el pie. Cualquier cosa. Para. Siseó Eric en su oído. ¿Sabes lo fácil que fue matar a Colum y Finn? Algo frío presionó su garganta. Metal. Afilado. Un cuchillo en la garganta. Eric continuó hablando con naturalidad. Luego destrozó el cadáver con una hoja en forma de gancho, para que parezca que son garras. Un lobo blanco en el bosque y de repente, todas las ovejas muertas son obra de un monstruo. La gente es tan estúpida cuando tiene miedo. Kitty emitió un sonido contra su palma. Si te hubieras casado conmigo, gatita, dijo Eric, todo esto se podría haber evitado. Pero no. La pequeña Kitty prefería mirar pájaros y coleccionar piedras que abrir las piernas para un hombre. La empujó con fuerza contra el tronco de un árbol. El impacto le dejó sin aliento. Colum estaba rebajando mis precios y Finn conocía los mejores lugares para pescar. Kitty consiguió girar ligeramente la cabeza, lo suficiente para verle la cara. Parecía un loco. Adquirir el negocio de tu padre habría sido una decisión inteligente, continuó Eric. Pero él no quería ceder sus lugares y barcos a nadie que no fuera el marido de su pequeña. La giró para que lo mirara, manteniendo el cuchillo en su garganta. El lobo es perfecto, dijo Eric, con los ojos brillantes. Mientras esté vivo, todo lo que haga se le echará la culpa a él. Cada muerte, una tapadera perfecta. Kitty empezó a forcejear de nuevo. Por favor, jadeó, tienes lo que querías. Tus competidores están muertos. Incluso me casaré contigo, lo que sea. Por favor, no le hagas daño. La sonrisa de Eric se amplió. ¿A él? ¿Te refieres a tu bestia? No ha hecho nada, gritó Kitty. Sabes que no. Por favor, Eric. Eric apretó el cuchillo con más fuerza. No lo creo, porque matarlo me convierte en un héroe. El hombre que salvó a Saldmar de la bestia. Me darán todo lo que quiera después de eso. Su sonrisa se volvió maliciosa. Y ni siquiera tendré que casarme contigo para conseguirlo. Kitty intentó zafarse de su agarre. No te saldrás con la tuya. Se lo contaré a todo el mundo. Eric se rió. ¿Cómo vas a hacerlo cuando te corte esa bonita garganta, gatita? Oh, todos se horrorizarán al descubrir lo que el lobo le hizo a la pobre y estúpida gatita. Quizás tu pobre padre, con el corazón roto, estará encantado de entregarme su negocio por vengarte. Presionó el cuchillo con más fuerza, y ni siquiera tendré que aguantarte. Kitty abrió la boca para gritar. Eric volvió a tapársela con la mano. Deberías haberte quedado en casa. Retiró el cuchillo y lo colocó en posición. Ella pudo ver la intención en sus ojos. El cuchillo se abalanzó hacia su garganta, y el lobo lo golpeó por un lado como una avalancha antes de que pudiera atacar. Una mancha blanca de músculos y furia que alcanzó a Eric en pleno ataque y lo tiró al suelo. Eric gritó. Kitty trastabilló hacia atrás, jadeando. «¡El lobo está aquí!» Pero se suponía que estaba atado. ¿Cómo? El lobo inmovilizó a Eric en el suelo. Le agarró el brazo con las mandíbulas, el brazo que había sostenido el cuchillo, y lo retorció. El sonido de los huesos rompiéndose fue agudo y húmedo. Eric volvió a gritar, agudo y aterrorizado. Lanzó un puñetazo al cráneo del lobo. El lobo apenas se inmutó. Le soltó el brazo y fue a por su garganta, sin vacilar, sin piedad. Los gritos de Eric se volvieron líquidos y luego cesaron. Todo terminó en segundos. El lobo se quedó de pie junto al cuerpo de Eric, respirando con dificultad, y entonces se tambaleó. «Micah», jadeó Kitty. Corrió hacia él y se arrodilló junto a la enorme figura blanca. El lobo volvió la cabeza hacia ella. Aquellos ojos dorados se estaban apagando, vidriosos por el dolor. Y entonces lo vio. La herida, un profundo corte a lo largo de su costado izquierdo. «No», susurró Kitty. «No, no, no». Presionó las manos contra la herida. La luz de las antorchas parpadeaba entre los árboles. Kitty levantó la cabeza de golpe. La turba irrumpió en el claro. 12 hombres, quizá 15, armados con hachas, horcas y lanzas. Su padre estaba entre ellos. Primero vieron el cuerpo de Eric, la sangre, la garganta desgarrada. Luego vieron al lobo. «¡Matadlo!», gritó alguien. La bestia había asesinado a Eric.
Se levantó una lanza, las antorchas se acercaron. El lobo levantó la cabeza. Sus ojos dorados se estaban apagando, pero aún así mostró los dientes. Kitty se puso de pie. Se colocó entre el lobo y la multitud. Temblaba, pero extendió los brazos. Primero tendrán que matarme a mí, dijo. Su voz resonó en el claro como una campana. Kitty, apártate, dijo su padre. Esa cosa mató a Eric. Eric mató a Colum, gritó Kitty. Eric mató a Finn. Eric intentó matarme. El lobo me salvó. Está loca. Alguien empezó. Yo no estoy loca. Eric me lo confesó todo. Estaba matando gente y echándole la culpa al lobo. Kitty. Su padre lo intentó de nuevo. No. Ella se mantuvo firme. Tendrás que pasar por encima de mí. No dejaré que le hagas daño. Detrás de ella, el lobo emitió un sonido, bajo y dolorido. Y entonces algo cambió. El aire se transformó. Se volvió pesado, como el momento antes de que caiga un rayo. La respiración del lobo se entrecortó. Cambió de ritmo. Kitty se volvió. La transformación no se parecía en nada a la que había visto en el claro aquella primera noche. Esta fue rápida y fluida, casi suave, como un nudo que finalmente se desata. El pelaje blanco retrocedió como la escarcha que se derrite al sol. El enorme cuerpo se contrajo, se remodeló, y en menos tiempo del que se tarda en respirar, donde antes estaba el lobo sangrando, ahora yacía Micah. La multitud se quedó en silencio, mirando al aprendiz de herrero que yacía destrozado en el claro. Kitty se arrodilló a su lado. No fue él, dijo, mirando a los rostros atónitos. Fue Eric. Su voz se quebró. Está herido. Por favor, dejadme llevarlo a casa de Maren. Por favor. Nadie se movió. Por favor, repitió Kitty. Su padre fue el primero en separarse de la multitud. Se arrodilló a su lado, miró el rostro pálido de Micah y la sangre. Ayúdame a llevarlo, dijo con voz ronca a los hombres que tenía detrás. Capítulo 10. La cabaña de Maren estaba abarrotada. Kitty se sentó en un taburete de madera bajo junto a la mesa donde yacía Micah. Maren se inclinó sobre él. Detrás de ellos, el padre de Kitty estaba de pie cerca de la puerta con el jefe de la aldea. Kitty, dijo el jefe de la aldea, empieza a hablar. Eric fue quien mató a la oveja y a los 2 hombres, dijo Kitty. El rostro de su padre se puso gris. ¿Qué hacías allí fuera, Kitty? Tenía que hacer algo, dijo ella. Todos estaban tan empeñados en matar al lobo. ¿Así que pensaste en arriesgar tu vida por un animal? Gritó su padre. Micah no es peligroso, protestó Kitty. ¿Todavía no he aceptado el hecho de que Micah es el lobo?, murmuró el jefe de la aldea. Es un cambiaformas, explicó Kitty, mirando a Maren. Cierto, de hecho lo es, dijo Maren con calma, lo cual le favorece. Sus heridas están curadas. ¿Qué? Kitty corrió a su lado. Su piel estaba suave, sin marcas. Los cambiaformas tienen una gran capacidad de curación, dijo Maren. ¿Entonces vivirá?, preguntó el jefe de la aldea. ¿Vivirá?, confirmó Maren. Kitty tocó el pecho de Micah, donde había estado la herida. Micah, lo llamó suavemente. Él no se movió y ella entró en pánico. ¿Por qué no responde? Maren resopló. Bueno, le diste ese somnífero. Todavía necesita dormir para recuperarse. Pero entonces, ¿cómo se despertó antes para salvarme?, preguntó Kitty. Maren sonrió con aire cómplice. Tengo mi teoría. Sabremos más cuando se despierte. Tenemos que inmovilizarlo, dijo el jefe de la aldea. No harás tal cosa, dijo Maren con dureza. Micah está inconsciente. Kitty necesita descansar. Yo lo vigilaré. Podéis poner guardias fuera, pero nadie va a atar a un hombre inconsciente en mi casa. Su padre dudó en la puerta y luego siguió al jefe fuera. Deberías dormir, niña, le dijo Maren a Kitty. Cuando volvió a despertarse, la luz grisácea de la mañana se filtraba a través de las contraventanas. Micah seguía durmiendo sobre la mesa. Kitty acercó el taburete y le tocó la mejilla. Lo siento, susurró. Micah suspiró suavemente y abrió los ojos, azules y claros, mirándola directamente. Kitty, dijo. Su voz era áspera por el sueño, pero llena de calidez. Ella se sintió invadida por el alivio. «¿Estás bien?», susurró ella. Micah se incorporó lentamente. Sus movimientos eran fáciles, fluidos, sin dolor. «¿Qué pasa?», preguntó. Le acarició la mejilla con una mano. Su pulgar rozó justo debajo de su ojo, recogiendo una lágrima que ella no se había dado cuenta de que había caído. Su pulgar se movió más abajo, encontró el corte en su cuello.
Te hizo daño, dijo Micah con voz baja. Peligroso. Ese cabrón. No pasa nada, dijo Kitty rápidamente. Tú lo detuviste, dijo Micah, escrutando su rostro. Pero sigues asustada, observó. Su voz se había suavizado de nuevo, llena de preocupación. ¿Por mi culpa? ¿Te he asustado, Kitty? Cuando el lobo... No, dijo ella con firmeza. No, es solo que todo me ha venido encima de golpe. Y él rompió a llorar. ¿Qué pasa?, preguntó Micah. La atrajo hacia su pecho. Con una mano le acariciaba la cabeza y con la otra le rodeaba la espalda. No llores, le susurró al oído. Ya ha pasado, mi amor. Estás a salvo. Las palabras cortaron su llanto y le cortaron la respiración. Quería creerle. Pero los aldeanos, Micah, dijo entre lágrimas, te vieron transformarte. No entenderán lo que eres. Quizás sí. No importa, dijo Micah. Su mano seguía acariciando su cabello, reconfortándola. Ya nada de eso importa. Su sonrisa era radiante. Kitty, ahora lo recuerdo todo. Gracias a ti. Una trompeta sonó afuera, clara y ceremoniosa. Kitty escuchó un alboroto emocionado en el pueblo, gritos confusos. ¿Qué está pasando?, preguntó. Todo el pueblo se estaba reuniendo en la plaza. Caballos con pelajes relucientes, gente vestida con sedas y terciopelos, estandartes con el escudo de un reino vecino. La mano de Micah le sujetó el brazo. No pasa nada. Han venido a buscarme. ¿Qué? Se giró y enseguida dio media vuelta, con la cara ardiendo. Ponte algo de ropa, le oyó reír. Lo siento. Afuera, el ruido iba en aumento. Ven, dijo Micah detrás de ella. Ya estoy presentable. Le tendió la mano. Ella la tomó. Salieron juntos. Su padre estaba cerca de la parte delantera de la multitud, con el rostro pálido y confundido. Entonces, alguien en el centro de la reunión anunció con voz fuerte y formal que resonó en toda la plaza. Su Majestad Real, Barsenum, la princesa Adeline de la casa Stoneham. Una mujer salió de un carruaje ornamentado. Llevaba un vestido de seda verde claro tejido con perlas y una corona de plata delicada en la cabeza. Había algo familiar en su rostro, la forma de sus ojos, de un azul pálido, igual que los de Micah. ¿Dónde está?, exigió saber la princesa. Su voz atravesó los murmullos de la multitud como un cuchillo. ¿Qué le han hecho a mi hermano? La multitud parecía aterrada, confundida. El jefe de la aldea dio un paso adelante, con aspecto totalmente perdido e intimidado, las manos entrelazadas. Mi señora, comenzó. Para usted, su majestad. Alguien del séquito de la princesa espetó. Su majestad. El jefe lo intentó de nuevo. Se inclinó torpemente. No tenemos ni idea de dónde está su hermano. No nos mienta. La princesa dijo que él es un rey y créanme, si le han hecho daño a un solo pelo de su cabeza, todo el reino sufrirá por Adeline. Micah dijo que su voz no era alta, pero se oía bien. Basta. Salió de la puerta de Marin, sin soltar la mano de Kitty. Toda la multitud que rodeaba a la princesa se arrodilló al unísono, como marionetas a las que les hubieran cortado los hilos. Su majestad, dijeron al unísono, inclinando profundamente la cabeza. La princesa no se inclinó, pero Kitty vio el cambio en su rostro. Micah, exclamó. Corrió hacia él y lo abrazó. Micah tuvo que soltar la mano de Kitty para devolverle el abrazo. Todo el pueblo permaneció en silencio, atónito, incluida Kitty. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde has estado?, preguntó la princesa. Llevamos meses buscándote por todas partes. No podía sentirte. Su voz se quebró. Pensaba que estabas muerto. Estaba maldito, dijo Micah simplemente. ¿Cómo?, preguntó la princesa. ¿Quién se atrevería? ¿Su majestad?, interrumpió nervioso el jefe del pueblo. Este hombre es sospechoso de asesinato. Mató a Eric. Este hombre, dijo la princesa, volviéndose hacia el jefe con una expresión que podría haber congelado el fuego. Es el rey Alpha Micah de la casa Stoneham y matará a quien le dé la gana. Y la plaza quedó en silencio. Hermana, dijo Micah con firmeza, pero con afecto en su voz. No estás ayudando. El rey Alpha, repitió débilmente el jefe de la aldea. La mente de Kitty se quedó en blanco, completamente en blanco. El rey Alpha. Micah era un rey y ella lo había atado en el cobertizo para barcos de su padre. Tenía que castigar a Eric, dijo Micah, dirigiéndose a la multitud. Iba a matar a mi Kitty. Ya había intentado hacerle daño una vez. Toda la multitud,
Tanto los recién llegados como los aldeanos se volvió para mirarla. Ella carraspeó. Es cierto, dijo. Eric fue quien mató al ganado y a Colum y Finn, no Micah. Los aldeanos parecían sorprendidos. Los murmullos se extendieron entre ellos como el viento entre el trigo. Es cierto, dijo una voz desde el fondo de la multitud. Eric me lo confesó. Wynn dio un paso adelante. Estaba pálido, pero decidido. Le temblaban ligeramente las manos, pero su voz era firme. Micah asintió levemente con la cabeza. Solo un movimiento de la barbilla. Wynn asintió a su vez. ¿Quién es este Eric?, preguntó la princesa. Micah. ¿El que te maldijo? No, respondió Micah, negando con la cabeza. Esa fue la reina Vesper. ¿El que rechazaste?, preguntó la princesa, ahora divertida. Esa misma, confirmó Micah. Hizo una mueca. No le gustó que la rechazara, lo cual supongo que fue en parte culpa mía. No fui muy considerado con ella al decírselo. En fin, me maldijo para que olvidara quién era, explicó. No solo un rey, sino incluso un lobo. No podía recordar la necesidad de transformarme. Y cuando mi cuerpo finalmente se transformaba por necesidad, lo olvidaba al instante. Olvidaba que era un hombre cuando era un lobo, y que era un lobo cuando era un hombre. Por eso no podía encontrarte a través del vínculo, preguntó la princesa. Micah asintió. La maldición era específica. Permanecería así hasta que alguien pudiera amar mis dos mitades sin saber que eran la misma persona. Se hizo el silencio. Entonces, alguien del pueblo, Lena, dijo, «Oh, ¿se refiere a Kitty?» Otra persona, sin duda Bess, dijo, «Sí, tiene que ser Kitty». Y ahora todos asintieron con la cabeza, murmurando su acuerdo. Sí, Kitty ama a Micah. Ha estado enamorada de él desde que apareció. Es tan obvio. Kitty quería morir. No solo era cierto, vergonzosamente, dolorosamente, obviamente cierto, sino que ahora iba a perder a Micah de todos modos, porque él era un rey, y ella solo era la hija de un pescador que hablaba con los pájaros. Y Micah se volvió hacia ella. «Gracias, Kitty», dijo en voz baja. La princesa también la miró. Sonrió, pero fue una sonrisa de cortesía. «Sí, gracias, campesina», dijo como si Kitty fuera perfectamente irrelevante en su mundo. Micah se volvió hacia su hermana y gruñó, con los ojos brillando como el oro. «Te estás dirigiendo a mi compañera y a tu futura reina», dijo. «Sé más respetuosa». Los ojos de la princesa se abrieron como platos. Luego sonrió radiante. «Oh», exclamó, «es tu compañera, ¿de verdad?» «Sí», dijo Micah. Su voz se había suavizado. Volvió a mirar a Kitty. Hubo un movimiento en la puerta y apareció Meryn. «Tal y como pensaba», dijo la anciana con una sonrisa de satisfacción. «Por eso pudo despertarse cuando lo necesitabas, a pesar del borrador. Eres su compañera». «No estoy segura de lo que eso significa», murmuró Kitty. «Él te lo explicará, querida», dijo Meryn con una pequeña sonrisa. Micah tomó ambas manos de Kitty. Ella lo miró. A este hombre que aparentemente era un rey que podía tener a cualquiera. «Me encontraste en una playa sin nada», dijo él, «y me diste un nombre». Su sonrisa era suave, tierna, y sin saberlo, acertaste. Porque me conoces, Kitty. Sentiste nuestro vínculo incluso cuando yo no podía. Kitty frunció el ceño. «¿Nuestro vínculo?», preguntó. Él le acarició la mejilla. «La conexión entre nosotros», dijo. «El vínculo que ya nos une, aunque aún no te haya reclamado como es debido». «Lo sientes, ¿verdad, Micah?», protestó ella apartando la mirada. «Tú eres un rey. Yo solo soy». Él la obligó a mirarlo, con la mano suave pero firme en su barbilla, inclinando su rostro hacia el suyo. «Te sentaste con mi lobo», dijo, «y nunca tuviste miedo. Y cuando todo el pueblo quería verlo muerto, te pusiste delante de él y los desafiaste a pasar por encima de ti». Su voz era firme, pero llena de emoción. «Me amaste antes de saber quién era yo. Amaste al lobo antes de saber que era yo». Respiró hondo. «Eres mi compañera, Kitty, la otra mitad de mi alma. Y si me aceptas, me gustaría mucho convertirte en mi reina». Su mente se quedó en blanco. Completamente, totalmente en blanco. Todos la miraban. Los aldeanos que había conocido toda su vida, la princesa con su corona y sus sedas, los soldados con sus espadas y sus estandartes. Pero no importaba. Nada de eso importaba porque Micah, su Micah, que aparentemente era un rey, pero que también era el hombre que había aparecido en su playa, que se había convertido en lobo, la estaba mirando.
Ella quería decir algo hermoso, algo digno de una reina. Lo que salió fue, estoy cubierta de sangre. Silencio. Entonces Micah se rió. ¿Eso es un sí?, preguntó. Sus ojos bailaban, encantados. Ella lo besó. Se lanzó sobre él, se puso de puntillas y presionó sus labios contra los de él, delante de todo el pueblo. Ella lo besó y él la cogió, rodeándole la cintura con los brazos. Todos vitorearon. El sonido era ensordecedor. Y Kitty supo, allí de pie en la plaza con ese hombre imposible que de alguna manera era suyo, que lo seguiría a cualquier parte. Él, el vínculo que siempre los había unido. Muchas gracias por escuchar. Antes de que te vayas, hay una nueva historia completa, exclusiva disponible para su compra en mi Patreon. El camino de vuelta a casa sigue a Harper mientras regresa a su cabaña en la montaña, solo para descubrir que los 3 cachorros de lobo que una vez salvó, ahora son lobos transformadores adultos, todos reclamando un vínculo de apareamiento con ella. Puedes comprar la historia por separado o seguirme en Patreon de forma gratuita para ver mis publicaciones y actualizaciones, o unirte con una contribución para desbloquear capítulos extra y contenido exclusivo. El enlace está en la descripción. Estoy deseando saber qué opinas, Lily.